Me llamo Emily y si esperas una historia sobre princesas de cuento de hadas estás en el lugar equivocado. Mi vida empezó bastante normal. Nací de Joe, y Linda, solo una niña normal en un pueblo pequeño donde todos sabían tu nombre o al menos fingían saberlo. Mi papá Joe era el tipo local a que acudir para cualquier problema con el coche. Sus manos siempre estaban manchadas de grasa, pero tenía esta sonrisa, ya sabes, del tipo que te hacía pensar que todo iba a estar bien. Mamá Linda trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca y el resto de su tiempo lo dedicaba a hacer nuestro pequeño mundo mejor. Recuerda, la amabilidad no cuesta nada pero significa todo, decía ella soltando una de sus perlas de sabiduría mientras yo intentaba resolver mis deberes de matemáticas. Nuestra casa no era nada lujosa, imagina un lugar pequeño y acogedor que siempre olía a algo horneándose. Así éramos nosotros, no ricos, pero tampoco nos faltaba nada. La vida dio un giro brusco a la izquierda cuando tenía 10 años. Mis padres volvían a casa en coche de su cena de aniversario cuando sucedió. Un conductor borracho, así de simple. Se fueron. Me mudé con la tía Sara después de eso. Era prima lejana de papá. Vivía en una casa que parecía crujir y quejarse más de lo que se mantenía en pie. La tía Sara era dura de roer, hacía trabajos esporádicos para mantenernos a flote. La casa era como si el tiempo se hubiera olvidado de ella y la moda. Ese barco zarpó mucho antes de llegar a nuestra orilla. Mi ropa era heredada de una época en la que la tía Sara pensaba que los pantalones de campana eran una revolución. Niña, tienes que endurecerte, el mundo no te va a dar nada en bandeja de plata, decía la tía Sara, su voz áspera pero no cruel. Nos sentábamos a la mesa en un surtido de sillas desparejadas y comíamos cualquier brebaje que ella había logrado preparar. El dinero escaseaba, pero la tía Sara siempre se aseguraba de que tuviéramos suficiente. Gracias, tía Sara, murmuraba yo moviendo la comida en mi plato, perdida en pensamientos de lo que podría haber sido mudarse con la tía Sara. Significó una nueva escuela y un conjunto completamente nuevo de problemas. Mi primer día fue como entrar en la guarida del león llevando un traje de carne. La escuela era más grande que la anterior y bullía con el tipo de energía que hacía que mi estómago se retorciera en nudos. Recuerdo estar de pie en la entrada agarrando mi bolso como un salvavidas cuando vi por primera vez a Jessica. Tenía esa mirada, ya sabes, como si fuera la dueña del lugar y en cierto modo lo era. ¿Quién es la chica nueva?, la oí preguntar, su voz goteando una mezcla de curiosidad y desdén. Su amiga se encogió de hombros, sus ojos escaneándome como si fuera alguna pieza de exposición. Parece que sacó su ropa de objetos perdidos. Una se rió disimuladamente, y todas se rieron. Deseé que la tierra me tragara entera. Las clases fueron borrosas. Intenté mantener la cabeza baja, pero Jessica lo hizo imposible. Oye, tienda de segunda mano, responde la número 4, dijo en voz alta en la clase de matemáticas, haciendo que todos se giraran para mirarme. Tartamudeé una respuesta sintiendo mi cara arder mientras la profesora sentía diciéndome que estaba en lo correcto. Eso solo empeoró las cosas. Golpe de suerte, murmuró Jessica lo suficientemente alto para que sus amigas la oyeran y ellas se rieron disimuladamente. La hora del almuerzo no era un refugio. Encontré un rincón en la cafetería esperando formar parte del paisaje, pero Jessica y su pandilla vinieron directas hacia mí. Mira, está intentando esconderse. Qué mona, dijo Jessica, su voz usando una dulzura falsa. Mantuve mis ojos en mi comida deseando poder desaparecer. ¿Te comió la lengua el gato o eres demasiado pobre para hablar?, se burló. Murmuré algo sobre no tener hambre y me levanté dejando atrás mi almuerzo medio comer. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras me alejaba, su risa resonando en mis oídos. Los días se convirtieron en semanas y no mucho cambió. Me mantuve reservada esquivando a Jessica y sus amigas siempre que podía. La tía Sara notó que estaba más callada de lo habitual. ¿Qué te pasa, niña?, preguntó una noche, sus ojos entrecerrándose mientras me miraba por encima de sus gafas. Nada, solo cansadamente y jugando con mi comida. Puedes contármelo, sabes, no soy solo tu tía, también soy tu amiga, insistió ella, su voz suave. Ahora negué con la cabeza, no queriendo cargarla con mis problemas de la escuela. Ya tenía suficiente de qué preocuparse. Si tú lo dices, dijo ella, pero sus ojos me dijeron que no. Estaba convencida. De vuelta en la escuela encontré un pequeño santuario en la biblioteca. Era tranquila y lo más importante, Jessica raramente se aventuraba allí. Pasaba mis almuerzos escondida entre las estanterías, perdiéndome en los libros. Un día, mientras leía a un chico de mi clase, Tom entró. Era callado, no era del grupo de Jessica, pero tampoco exactamente un marginado. Oye, eres Emily, ¿verdad?, preguntó, su voz cautelosa. Asentí, sorprendida de que supiera mi nombre. He visto cómo Jessica y sus amigas te tratan. No está bien, dijo él pareciendo genuinamente preocupado. Me encogí de hombros sin saber qué decir. Nadie había reconocido el acoso antes y mucho menos simpatizado conmigo. No deberías dejar que te afecten, solo están aburridas y son malas, añadió sacando un libro de la estantería. Las palabras de Tom fueron un pequeño consuelo. La tormenta que era mi vida escolar era agradable saber que no todos estaban en mi contra, aunque eso no detuvo las burlas de Jessica a pesar de la rutina diaria y el
Constante esquivar a Jessica y su pandilla tenía esta única cosa que me mantenía con los pies en la tierra. Cantar no era algo de lo que presumiera diablos, era más un secreto que mi escondite de tabletas de chocolate. Cantar era mi escape, una forma de liberar todo lo reprimido dentro sin hacer un desastre. La tía Sara tenía una radio vieja que captaba más estática que música. Pero los días buenos sintonizaba la estación local que ponía de todo desde éxitos country hasta viejas baladas de rock. Esas eran las noches que atesoraba sola en mi habitación, la música mezclándose con mi voz mientras cantaba las canciones, sintiendo cada nota y palabra. Una noche la tía Sara me pilló, estaba cantando a pleno pulmón una melodía perdida en la música cuando me giré y la vi de pie en el umbral con una mirada de sorpresa en su rostro. Niña, ¿por qué no me dijiste que podías cantar? Así preguntó, su habitual semblante duro suavizado por un genuino asombro. Me encogí de hombros sintiendo mis mejillas arder. No sé, solo algo que hago para mí, supongo. La tía Sara entró y se sentó en el borde de mi cama, el colchón crujiendo bajo su peso. Tienes un don, no deberías mantenerlo oculto. Jugueteé con el dobladillo de mi camisa sin saber cómo responder. Los elogios, especialmente por algo tan personal, me resultaban extraños. Gracias, tía Sara, pero ¿quién va a escuchar a una don nadie como yo? Respondí intentando restarle importancia con una risa. Ella negó con la cabeza, su expresión volviéndose seria. No hables así de ti misma, no eres una don nadie, tienes algo especial y no necesitas la aprobación de nadie para brillar. Era difícil creerla. En la escuela era menos que una don nadie, pero en esos momentos, con solo el zumbido de la radio de fondo, me permitía soñar un poco. Al día siguiente en la escuela, durante el almuerzo, me encontré sentada sola de nuevo. Tom, el chico que había sido amable conmigo antes, se acercó con su bandeja y se sentó. Oye, Emily, ¿te importa si me uno?, preguntó con una sonrisa amistosa. Negué con la cabeza, agradecida por la compañía. No, en absoluto, gracias. Comimos en un silencio cómodo durante unos minutos antes de que Tom volviera a hablar. Te oí tararear el otro día. Tienes una voz bonita, dijo casualmente mientras jugaba con su comida. Sentí mi cara enrojecer. Oh, eso no es nada, en realidad solo tarareaba. Tom me miró con ojos serios. Deberías darte más crédito, creo que eres realmente buena. Me reí nerviosamente, no acostumbrada a la atención. Gracias, pero no estoy segura de qué cantar en el pasillo de la escuela cuente como ser realmente buena. Se encogió de hombros con una sonrisa jugando en sus labios. Quizás no, pero es un comienzo. ¿Has pensado alguna vez en unirte al coro de la escuela o algo así? Mientras me dirigía a clase, sus palabras resonaban en mi cabeza. Quizás era hora de dejar de esconderme, pero los viejos hábitos tardan en morir y mi coraje no estaba listo para enfrentarse al escrutinio de Jessica, y mucho menos a una multitud. Después de la secundaria, mi camino no me llevó a la universidad ni a ninguna gran aventura. En cambio, conseguí un trabajo como limpiadora en uno de esos elegantes edificios de oficinas del centro, del tipo con puertas de cristal tan brillantes que dudarías en tocarlas por miedo a dejar una mancha. Era un mundo totalmente diferente a todo lo que había conocido, lleno de gente que se comportaba como si fueran los personajes principales de una película donde yo tendría suerte si conseguía un papel de extra. El trabajo era sencillo: llegar antes del amanecer, limpiar hasta que las oficinas comenzaran a llenarse y luego desaparecer antes de volverme demasiado visible. Era como si me moviera en un universo paralelo, uno donde era un fantasma vista pero no reconocida. Los días se convirtieron en semanas y la rutina se convirtió en mi vida: despertar, limpiar, ir a casa y luego hacerlo todo de nuevo. Las interacciones con los trabajadores de la oficina eran mínimas. Una noche la tía Sara notó mi silenciosa contemplación durante la cena. Tenía esa forma de mirarte como si pudiera leer todas las cosas que no decías en voz alta. ¿En qué piensas?, preguntó, su voz cortando el silencio de nuestra pequeña cocina. Solo pensando en el trabajo, respondí moviendo la comida en el plato. ¿Algo específico? Has estado callada últimamente, más callada de lo habitual, insistió ella, sus ojos agudos y preocupados. Suspiré sin saber cómo explicar la soledad de ser invisible o el extraño consuelo que encontré en ese breve momento de reconocimiento. No es nada en realidad, solo que a veces me siento como un fantasma allí. La tía Sara frunció el ceño dejando el tenedor. No eres un fantasma, Emily, eres real e importas. No dejes que cómo te trata esa gente te haga sentir menos. Su agarre era firme, tranquilizador. Me recordó la fuerza que había olvidado que tenía. Quizás era un fantasma en esa oficina, pero para la tía Sara era tan real como se puede ser, y quizás, solo quizás, eso fue suficiente para empezar a cambiar cómo me veía a mí misma. La vida como limpiadora en un rascacielos lleno de los peces gordos de la ciudad no era exactamente lo que había soñado de niña, pero pagaba las facturas, o al menos la mayoría de ellas. La monotonía de mis días solo se rompía por los breves asentimientos o medias sonrisas de algunas almas amables, pero en su mayoría yo era solo una sombra moviéndome silenciosamente por los pasillos y oficinas. Todo eso cambió el día que llegó la S.R.A. Anderson. Era la nueva directora de la empresa, un puesto que generalmente significaba más trajes, más demandas y menos
Reconocimiento para alguien como yo, excepto que la S.R.A. Anderson no era como el resto. Era tarde, otro largo día de fregar y limpiar. Cuando la conocí por primera vez, estaba vaciando papeleras en las oficinas desiertas. Cuando ella entró, la mayoría habría pasado de largo sin decir palabra, pero no la S.R.A. Anderson trabajando hasta tarde. Veo, gracias por mantener este lugar impecable, dijo su voz cálida y agradecida. Casi se me cae la bolsa de basura de la sorpresa. Oh, no hay problema, es solo mi trabajo. Ya sabe, ella sonrió, una sonrisa genuina que llegó a sus ojos. Sí, pero es un trabajo duro y quiero que sepas que no pasa desapercibido. No supe qué decir, nadie me había agradecido así antes, especialmente a alguien en su posición. Gracias, S.R.A. Anderson, significa mucho, logré decir sintiendo mis mejillas arder. Ella asintió, luego miró su reloj. Horas tardías, debe ser duro equilibrar la vida con un horario tan exigente. Me encogí de hombros, un poco incómoda con la atención. Está bien, hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer, verdad? Cierto, la expresión de la S.R.A. Anderson se suavizó, verdad, pero todos merecen un descanso de vez en cuando. ¿Qué tal si elaboramos un horario más flexible para ti? Quizás dividir tu tiempo entre aquí y la tienda de al lado. Están buscando a alguien y podría ser una buena oportunidad para que ganes un poco más sin exigirte demasiado. Parpadeé, sorprendida por su oferta. ¿De verdad? Eso sería increíble. S.R.A. Anderson, gracias. Ella sonrió. Está decidido, entonces hablaré con él. Gerente de la tienda, mañana. No me des las gracias todavía, sin embargo te lo has ganado. Caminando a casa esa noche me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. La amabilidad de la S.R.A. Anderson fue un faro en la niebla en la que se había convertido mi vida. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Trabajar en 2 empleos era agotador, pero el cambio de rutina fue refrescante. Con el dinero extra me permití el lujo de comprar ropa nueva. Incluso me corté el pelo. No era mucho, pero marcó una gran diferencia en cómo me veía a mí misma y aparentemente en cómo me veían los demás. También el primer día que entré en la oficina con mi nuevo look capté algunas miradas de sorpresa de mis compañeros de trabajo, incluso el estoico S.R. Jenkins, que apenas reconocía a nadie, me miró 2 veces. Emily, eres tú, te ves diferente, dijo, su habitual tono brusco teñido con algo parecido al respeto. Sonreí, sintiendo una nueva confianza. Si soy yo, solo pensé que era hora de un cambio. Bueno, te queda bien, sigue con el buen trabajo, respondió antes de dirigirse a su oficina. Esas pocas palabras, tan simples como eran, se sintieron como una victoria. Seguía siendo la misma Emily, pero por una vez no me sentí invisible. Trabajar esos turnos de noche se convirtió en algo especial para mí, como si hubiera encontrado un pequeño trozo de libertad, donde podía ser simplemente yo, cantando a pleno pulmón. Los pasillos vacíos, la acústica en ese lugar irreal, se sentía como cantar dentro de una gran catedral, excepto que solo era un edificio de oficinas. Después de que todos se habían ido a casa una noche, mientras estaba perdida la música, cantando a pleno pulmón mientras fregaba, no me di cuenta de que no estaba sola. La jefa, la S.R.A. Anderson, también era un ave nocturna, prefiriendo la tranquilidad de la oficina para hacer su trabajo. Tropezó conmigo a mitad del estribillo y para mi sorpresa quedó impresionada. Emily, eso fue increíble, dijo con los ojos muy abiertos, por lo que solo podía suponer que era genuino asombro. Casi salté del susto, avergonzada de que me pillaran así. Oh, vaya, lo siento, S.R.A. Anderson, no pensé que hubiera nadie aquí. Bajaré la voz. No, ni se te ocurra, insistió ella, su voz firme pero amable. ¿Tienes algo especial, Emily? ¿Alguna vez has pensado en hacer una audición? De verdad, el pensamiento había cruzado mi mente, claro, pero el miedo siempre tenía una forma de mantenerme con los pies en la tierra. De ninguna manera. Me reí, quitándole importancia. Solo es por diversión, ya sabes. Pero la S.R.A. Anderson no aceptaba ninguna de mis excusas. ¿Necesitas hacer algo con esa voz? Es demasiado buena para estar escondida aquí. Aprecié sus palabras, pero mis nervios no estaban listos para ese tipo de salto. Gracias, pero no creo que esté hecha para ese tipo de cosas. Avanzamos rápidamente a otro turno de noche y allí estaba yo tarareando, pensando que estaba sola de nuevo. De repente, esta voz entusiasta irrumpe. Wow, esa voz, tienes talento. Me giré de golpe con el corazón acelerado para ver a este tipo con los ojos más amables, dándome la sonrisa más grande. Estaba más que mortificada. Mi cara debió ponerse de 50 tonos de rojo antes de que pudiera salir corriendo. La S.R.A. Anderson salió de su oficina. Emily, te presento a mi hermano, el productor musical. Te dije que tenía una sorpresa para ti. Su hermano, esta era su idea de una sorpresa. Mis rodillas se sentían como gelatina. Él dio un paso adelante, todo sonrisas. Eso fue increíble oírte cantar. ¿Qué tal si vienes a hacer una audición a mi estudio? No hay presión, pero creo que tienes algo que vale la pena explorar. Mi cerebro gritaba corre, pero algo en su mirada tan cálida y alentadora me hizo detenerme. Yo no sé, tartamudeé. Nunca he hecho nada parecido antes. La S.R.A. Anderson me dio un codazo suavemente. ¿Qué hay que perder, Emily? Inténtalo. De pie allí entre mi jefa y su hermano algo hizo clic. Quizás era hora de salir de las sombras para ver qué podía hacer si dejaba ir el miedo. Vale, dije,
Finalmente mi voz apenas un susurro, lo intentaré dar ese salto. Decidir hacer la audición en el estudio fue como saltar de un acantilado esperando que me crecieran alas en la caída. El día de la audición mis nervios estaban destrozados. Me presenté en el estudio, un edificio anodino que ocultaba los sueños que se estaban creando dentro, agarrando mi pequeño cuaderno de canciones como un salvavidas. El hermano de la SRA, Anderson Mark, me recibió en la puerta con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, lista para dejarlos boquiabiertos. Bromeó mientras me guiaba adentro. Logré una sonrisa débil, mi estómago dando volteretas. Lista como nunca lo estaré, dije, aunque mi voz delataba el temblor de mis nervios. El estudio era fresco y tenue, lleno de equipos que parecían tanto intimidantes como emocionantes. Mark me presentó a un pequeño panel de personas que escucharían. No nos hagas caso, dijo una de ellas, una mujer con rostro amable, solo haz lo tuyo. Más fácil decirlo que hacerlo, pensé. Pero cuando la música comenzó, algo mágico sucedió. Mis nervios se desvanecieron, mi voz encontró su fuerza y la canción fluyó a través de mí como si hubiera nacido para hacer precisamente esto. Cuando terminé, la sala quedó en silencio por un instante, dos, luego estalló en aplausos. Wow, dijo Mark con los ojos muy abiertos. Simplemente wow, me sonrojé abrumada por la respuesta. Gracias, murmuré apenas lo suficientemente alto para ser oída. Mark me acompañó afuera después, su emoción palpable. Emily, eso fue increíble. Necesitamos hablar sobre lo que viene después, lo que viene después. Ese repetí, la realidad de lo que estaba sucediendo empezando a asimilarse. Si Mark prácticamente saltaba sobre sus talones. Grabar un álbum, conciertos, todo el paquete. Eres lo que hemos estado buscando. Los siguientes meses fueron un torbellino. Las sesiones de grabación se convirtieron en mi nueva normalidad. Puse mi corazón y alma en cada pista, impulsada por una mezcla de miedo y euforia, y cuando el álbum finalmente salió fue como si una bomba explotara en mi vida. De repente, estaba en todas partes. Radio, TV, en línea. Mi nombre artístico, Erika Clark, se convirtió en sinónimo de talento fresco. Mis canciones, la banda sonora de innumerables vidas. Era surrealista ver mi cara en la pantalla, oír mi voz en la radio y saber que era de mí de quien todos hablaban. Una noche después de un concierto particularmente exitoso, Mark me encontró entre bastidores con una enorme sonrisa en su rostro. Lo lograste, Emily, eres una estrella. Me reí, el sonido mezclándose con la adrenalina residual de la actuación. Se siente raro, ¿verdad? La limpiadora de ayer, la sensación de hoy. Mark me dio una palmada en la espalda. Así funciona el talento, no importa de dónde vengas, lo que cuenta es a dónde vas. Habían pasado años desde mis días de secundaria, cada uno trayendo su propio conjunto de desafíos y triunfos. Sin embargo, cuando la invitación a la reunión de secundaria aterrizó en mi buzón, se sintió como retroceder en el tiempo. Dudé al principio, los recuerdos de aquellos años difíciles volvieron en tropel, pero algo dentro de mí despertó una curiosidad por enfrentar el pasado. Ahora que había encontrado mi voz y mi lugar en el mundo, decidí ir, pero no como la estrella country Erika Clark que todos conocían por las pantallas y las ondas de radio. En cambio, me puse de nuevo mi ropa vieja y sencilla, la que me recordaba de dónde venía. Era mi forma de tantear el terreno para ver si las percepciones habían cambiado, para ver si realmente había superado la chica que una vez fui. Al entrar en la reunión, el bullicio de la conversación y las risas me golpeó como una ola. Escaneé la sala reconociendo caras que habían envejecido pero seguían siendo las mismas en muchos sentidos, y entonces la vi a Jessica, la abeja reina de mis años de adolescencia, rodeada de un grupo familiar. Emily, ¿eres tú?, preguntó, su tono boteando, la misma condescendencia que recordaba demasiado bien hoy. ¿Que has estado limpiando? Literalmente, todavía jugando con fregonas y cubos. La multitud a su alrededor soltó una risa áspera que una vez me habría hecho encogerme, pero me mantuve firme sintiendo una sonrisa extenderse por mi rostro. En realidad, Jessica, limpiar es un trabajo honesto. No todo el mundo tiene la suerte de encontrar algo que ame hacer. Un murmullo de sorpresa recorrió a los espectadores. La sonrisa de Jessica vaciló, sus ojos buscando los míos, un indicio de la chica que solía atormentar. No la encontró. ¿Y qué hay de ti, Emily? ¿Algún sueño hecho realidad o sigues viviendo en tu mundo de fantasía?, insistió ella, su voz teñida de falsa preocupación. Antes de que pudiera responder, la atención de la sala se desvió hacia la entrada. Mark, mi productor y ahora esposo, entró, su presencia imponente y segura. La sala quedó en silencio, cada par de ojos girándose hacia él y luego de vuelta hacia mí con incredulidad. Siento llegar tarde, amor, dijo Mark, su voz llevándose fácilmente sobre el repentino silencio buscando mi mano. El tráfico era una pesadilla. La boca de Jessica quedó abierta, su compostura deslizándose. Mark Anderson, un famoso productor musical, tu esposo, logró chillar con los ojos muy abiertos. Sí, mi esposo, respondí, mi voz firme y clara, y mi socio en más de un sentido. Susurros llenaron la sala, una mezcla de sorpresa y asombro mientras la gente empezaba a atar cabos. Así que Erika Clark es nuestra Emily, esa Erika, la estrella country, maldita sea la propia Erika Clark y su esposo. Sentí una oleada de orgullo, no por la fama o el éxito, sino por el viaje que me había traído aquí, a este momento de verdad innegable. Jessica dio
Un paso adelante con una sonrisa falsa pegada en su rostro. Emily, yo no tenía ni idea, me alegro por ti, quizás tu esposo podría escucharme cantar alguna vez, he estado trabajando en mi voz, la ironía del momento, no se me escapó Jessica, encontrar tu voz es más que cantar, se trata de quién eres, defenderte y no derribar a los demás. En cuanto a cantar, bueno, quizás empieza por cantar para ti misma, no por lo que otros puedan hacer por ti. Su rostro decayó, la realidad de mis palabras calando hondo. La multitud a nuestro alrededor comenzó a dispersarse, las conversaciones se reanudaron, el momento de drama desvaneciéndose en solo otra historia de reunión. Mark apretó mi mano, un mensaje silencioso de apoyo y amor. ¿Lista para irnos?, preguntó, su mirada cálida. Asentí, echando un último vistazo alrededor de la sala. Sí, vámonos a casa. Al salir de esa reunión me di cuenta de que la aprobación que una vez busqué en esos mismos pasillos ya no importaba, había encontrado mi voz, mi fuerza y, lo más importante, me había encontrado a mí misma, y ese era todo el reconocimiento que necesitaba.